¿Qué coste económico requiere mantener un caballo? Mucha gente le encantaría tener un caballo, pero es un gasto económico mensual que no todo el mundo puede permitirse. ¡Empezamos! Yo soy Gema Caballo Caballo y en este vídeo voy a hablar del dinero que cuesta mantener un caballo en España, especialmente en Cataluña, y las diferentes opciones que pueden cambiar el coste del mantenimiento de este. También os voy a dar unos consejos para la gente que no pueda mantener un caballo, pueda disfrutar de ellos gratis o con poco dinero. Hay dos variantes importantes en la cual hay una buena diferencia de dinero a la hora de mantener un caballo. Si vives en una casa con terreno y puedes tener a tu caballo en ella, sale mucho más barato que tenerlo en una hípica. Normalmente en una hípica tú pagas un dinero mensual y te entra la comida, dar de comer y hacer la limpieza del sitio donde vive el caballo. Si lo tienes en casa, solo pagas la comida, pero el trabajo lo pones tú. Sobre todo el dar de comer, que los caballos no entienden de fiestas, ni navidades, ni fin de año, ni días festivos. Ellos tienen que comer todos los días. Así que tienes que ser muy consciente que es muy esclavo tener un caballo en casa. Si tienes la suerte de tener mucho terreno y además pasto para que el caballo se pueda alimentar sin necesidad de forraje extra, entonces prácticamente no te tienes que dejar dinero en su comida y te ahorras del trabajo de darle de comer. Siempre y cuando sea un caballo que no se monte regularmente, ya que recordemos que un caballo puede vivir perfectamente solo con pasto. Los caballos que trabajan a menudo sí necesitan pienso, ya que gastan energía y necesitan un extra para que no se adelgacen. Si lo tienes en una hípica, el precio puede variar dependiendo de si lo tienes en una cuadra, en un paddock para él solo o en un paddock junto con otros caballos. Lo que teóricamente les cuesta más dinero a los dueños de la hípica es la cuadra, ya que necesitan una limpieza más seguida y hay que pagar el material que utilizas para la cama de la cuadra, ya sea viruta o paja. En cambio, si estás en un paddock, no necesita cama, se ahorran la viruta o la paja que ponen en las cuadras para que absorba la orina. Y la limpieza no suele ser tan estricta, ya que normalmente el paddock es mucho más grande que una cuadra y está al aire libre. El estiércol queda más repartido y la orina es absorbida por la tierra o secada por el sol, algo que no sucede en la cuadra. Pero últimamente, como hay tanta demanda de paddocks porque la gente se está dando cuenta que tener un caballo en la cuadra es malo para algunas hípicas son más caros los paddocks que las cuadras. Los precios de las hípicas varían mucho y eso depende de varios factores. La clase de forraje que se da, ya que dependiendo de es más caro o menos cuando compras forraje. La cantidad de pienso y las veces en que lo reparten. Hay hípicas que dan 2 veces al día y otras 3. Las instalaciones también hacen que una hípica sea más cara o más barata, ya que no es lo mismo una hípica con una sola pista que no esté cuidada, un guardarnés y una ducha, que una hípica con varias pistas, una de ellas cubiertas con arena de sílice y que las aplanen todos los días, con varios guardarneses, varias duchas, noria, picadero redondo, etcétera, etcétera. En Barcelona, tener un caballo en una hípica, los precios oscilan entre los 200 euros los centros más baratos y 500 los más caros. Es un precio estimado, claro que habrá algunas hípicas más baratas y más caras del precio que doy, pero este coste es la media más o menos. Pero aquí no termina el gasto. A los caballos hay que vacunarlos. Las vacunas que se suelen poner al caballo es la de la gripe equina cada 6 meses, la del tétanos una vez al año y la rinoneumonitis equina, más conocida como rino, que también se administra una vez al año. La visita de un veterinario para poner las vacunas suele cobrar unos 30 euros y si sumamos el coste de cada vacuna, que más o menos son 35 euros cada una, si lo vacunas una vez al año nos gastamos en vacunas unos 135 euros al año. Luego también hay que desparasitar a tu caballo cada 6 meses. Si vive en manada es recomendable cada 3. Cada desparasitador te cuesta sobre los 30 euros, pero depende de cuál utilices.
Después hay que hacerles la boca una vez al año, limar los dientes que han crecido demasiado y lastiman la boca del caballo. El coste más o menos va sobre los 80 euros, aunque hay dentistas que cobran más. Y por último está el herraje del caballo. Aunque tu caballo no lleve herraduras, hay que recortarle los cascos para que tenga un buen aplomo. El precio depende mucho del herrador, pero oscila entre unos 40 euros recortar cascos, que se tendría que hacer cada 2 o 3 meses como mucho, y si lo llevas herrado son unos 85 euros poner las herraduras a tu caballo, y eso cada mes y medio. Así que de herraje en un año nos gastaríamos 200 euros si tenemos el caballo descalzo y 680 si va herrado. Tener el caballo bien cuidado con todas sus necesidades cubiertas nos cuesta al año 925 euros. Los gastos de una hípica de unos 250 euros al mes, al año nos cuestan 3.000 euros, así que casi 4.000 euros anuales cuesta mantener un caballo, que si lo dividimos por meses sale a unos 333 euros mensuales. Y ahora vienen los consejos para poder estar cerca de los caballos sin tener que pagar dinero. Pero antes dejarme decir algo, el trabajo que me está dando este vídeo, os quejaréis lo bien que os estoy cuidando, ya que la moneda la he puesto en 3 formatos, os he dado cifras, os he calculado el gasto de un caballo, y todo esto con una buena edición de vídeo. Yo no quiero decir nada, pero creo que esta vez el like lo tengo más que merecido. Si os gusta mi forma de explicar, no dudéis en dar una vuelta por mis vídeos y suscribiros si creéis que mis explicaciones son claras y comprensibles. Os aseguro que aprenderéis un montón en este canal. Y ahora sí, vamos a por estos consejos. Voy a hablar también de mi vida con los caballos. Yo no vengo de una familia que le gusten o tengan caballos. Yo soy la única loca por estos animales en la familia. Tampoco vengo de una familia adinerada. Así que esto que los papis me pagaran clases de equitación quedaba totalmente descartado. Y ya no hablemos de tener un caballo propio. Es por eso que os puedo dar consejos, ya que teniendo todo esto en contra, a mis 15 años empecé mi relación con los caballos. Os voy a preguntar algo. ¿A qué jefe no le gusta tener mano de obra gratuita? O sea, alguien que trabaje gratis siempre es bienvenido a un trabajo. Para poder estar cerca de los caballos sin tener que pagar con dinero, tendréis que dar algo a cambio, como puede ser vuestro trabajo. Solo tenéis que visitar hípicas y ofreceros para trabajar gratis. Seguro que os dicen que sí. Trabajar en una hípica os dará experiencia en el manejo de caballos, la limpieza, y si sois astutos incluso podéis aprender de la teoría cuando se dan clases. Estaros allí para escuchar, observar y aprender. Si sois buenos trabajadores y con ganas de aprender, eso se nota, y seguro que después de un tiempo podéis preguntar si te dejan montar algún caballo en pista, salir en alguna ruta que se haga con gente inexperta o dar cuerda a algún caballo. Eso ya es cuestión de tantear el terreno. Hay muchas hípicas que no tienen tiempo de trabajar los caballos entre semana para que estén tranquilos el fin de semana, que es cuando más trabajo tienen, así que una mano de ayuda les irá bien. Otra opción es buscar gente que no tenga mucho tiempo para su caballo y ofrecerte para montarlo, pero para eso ya tienes que tener un mínimo de nivel de equitación. Los dueños de caballos no dejarán a su caballo a una persona que no sepa montar apenas, así que esta opción sería la siguiente después de conseguir cambiar alguna clase de equitación por tu trabajo en alguna hípica. Y la tercera opción es compartir gastos. Hay mucha gente que tiene un caballo y le es difícil mantenerlo económicamente. Lo que hace esta gente es compartir su caballo con alguien a cambio de que pague la mitad de los gastos. Es una opción que tienes que pagar, pero solo lo haces la mitad y tienes un caballo como si fuera tuyo compartido con otra persona. Hay hípicas que también hacen esto, pagas la mitad y puedes utilizar el caballo, y la hípica también lo utiliza para dar clases. Solo hay que ponerse de acuerdo con los días y los horarios para no coincidir. Dejadme en los comentarios si tenéis caballo propio, si lo tenéis en casa o en una hípica, y los que no tengan caballo y quieren estar junto a ellos, podéis dejar un comentario por si a alguien le interesa compartir su caballo o daros trabajo a cambio de aprender sobre este mundo. Y un último apunte: nunca os rindáis si vuestra pasión son los caballos, luchar por ellos,
Yo pude comprarme mi primer caballo cuando tenía 23 años, Noble se llamaba, y es el que veis en las imágenes. Si yo lo conseguí, vosotros también lo podéis conseguir. Y para terminar, os dejo este vídeo de un pasacalles. Han pasado más de 20 años y ahora mirándolo pienso, qué inconsciente era y qué poco sabía de montar a un caballo. Hay muchas cosas criticables en estas imágenes y con esto os quiero decir que no porque sepáis sacar un piafé, una elevada o una lanzada, quiere decir que sabéis montar a caballo. Todo lo que hace este caballo en las imágenes era porque yo se lo pedía, no eran defensas. Perdón, he dicho piafé y lo que sale en las imágenes es passage. Era un caballo entero de 7 años, bastante domado porque sabía hacer cosas, pero lo principal que tiene que saber un caballo, que es ir relajado y conectado, en estas imágenes se puede ver que de eso nada. No sé si era yo o el caballo. 20 años atrás yo no sabía todas estas cosas, por lo tanto no buscaba esto en un caballo. Pongo estas imágenes porque yo, igual que vosotros, también he cometido fallos. También he pensado que sabía montar porque le sacaba doma a un caballo, pero la realidad es que no tenía ni idea. Si en esos tiempos hubiera existido internet y hubiera encontrado un canal como el mío, otra cosa hubiera sido. Y con esta autocrítica me despido. ¡Hasta la próxima, caballistas!